Hace poco más de 100 años nació en Chile un niño al que llamaron Neftalí Reyes. Su padre era conductor de trenes y su madre maestra, pero ella murió semanas después del nacimiento. Al poco tiempo su padre se casó de nuevo con una mujer a la que el pequeño llamaba mamadre. El niño la quería tanto que de grande la recordaba como el ángel de su infancia. Años más tarde el joven Neftalí se fue a vivir a la capital, Santiago, y se inscribió en la universidad. Quería ser profesor de francés. Empezó también a interesarse por la poesía y por esa época decidió cambiarse el nombre por el de Pablo Neruda. Pablo le gustaba y Neruda lo eligió porque admiraba al poeta checo Jan Neruda. Su padre no estaba muy contento con la idea de que su hijo fuera poeta. Quería que estudiara una carrera profesional, pero Pablo estaba decidido a dedicar su vida a escribir poemas. A los 19 años publicó su primer libro con la plata que le dieron al vender su reloj. A lo largo de su vida, Pablo Neruda publicó 51 libros y ganó un premio muy importante, el Nobel de Literatura. También viajó y vivió en muchos países de América, Europa y Asia. Conoció lugares de culturas muy diferentes como Ceilán, la isla de Java, Birmania, China, India, Rusia y otros más, en donde fue embajador representando a Chile y hasta fue candidato a presidente. Con tantos viajes, el poeta comenzó a coleccionar diversos objetos, como libros, botellas, fotos, antigüedades, escarabajos, caracoles, piedras, mascarones de proa, trozos de madera y esqueletos de animales arrastrados por la marea. En una entrevista dijo: "En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. Son mis propios juguetes. El que no juega no es niño". Y declaró: "He edificado mi casa, también como un juguete, y juego en ella desde la mañana hasta la noche". En Chile, Pablo Neruda tuvo 3 casas, que en la actualidad son bellos museos en donde se encuentran sus colecciones. Uno de los más famosos es el de Isla Negra. Para Pablo Neruda, todo puede ser poesía. Aún las cosas más simples, la lluvia, la cebolla, la alcachofa, la manzana, el vino, el átomo y el traje. Le escribió también un reloj en la noche, al hilo, a la tristeza, al pasado, a la pobreza, a la soledad, etc. Y sobre todo al amor. Con apenas 20 años publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada. Un libro que vendió millones de ejemplares y fue traducido a muchos idiomas. Neruda siempre dijo que quería ser un poeta gordo. Durante una larga época, al final de su vida, el viejo poeta, gordo por voluntad poética, se levantaba cada mañana aquí y allá, en lugares cercanos y lejanos, y anotaba las preguntas que se le iban ocurriendo en libretas, cuadernos, pedacitos de papel de envolver o en billetes de autobús. Bueno, desde el sábado pasado se viene haciendo un ejercicio que consiste en que nosotros explotemos nuestra imaginación mientras uno de nuestros compañeros en el taller o algún adulto nos lea un poema de Pablo Neruda que se titula El niño perdido. Entonces trata de tus etapas de la vida, desde que sos un niño hasta que tú vas cambiando conforme el tiempo. Entonces nosotros teníamos que plasmarlo en el papel como nosotros interpretábamos ese poema. Y el otro, hasta que fuiste, hasta que te sacaste del propio pasajero del tren, de los vagones de la vida, de la sustitución del caminante. La máscara del niño fue cambiando, adelgazó su condición doliente, aquietó su cambiante poderío. El esqueleto se mantuvo firme, la construcción del hueso se mantuvo. La sonrisa, el paso
gesto volador, el eco de aquel niño desnudo que salió de un relámpago. Pero fue el crecimiento como un traje, era otro el hombre y lo llevó prestado. Así pasó conmigo. De Silvestre llegué a la ciudad, a gas, a rostros crueles que midieron mi luz y mi estatura. Llegué a mujeres que en mí se buscaron como si a mí me hubieran perdido. Así fue sucediendo el hombre impuro, hijo del hijo puro, hasta que nada fue como había sido, y de repente apareció en mi rostro un rostro de extranjero, y era también yo mismo. Era yo que crecía, era tú que crecías, era todo, y cambiamos, y nunca más supimos quiénes éramos, y a veces recordamos al que vivió en nosotros, y le pedimos algo, tal vez que nos recuerde, que sepa por lo menos que fuimos él, que hablamos con su lengua, pero desde las horas consumidas, aquel nos mira y nos reconoce. ¿Por qué te inspiraste en este dibujo? Lo que me inspiré en el dibujo por lo que decía el poema, que el niño iba creciendo, entonces dividí el dibujo en dos partes, entonces a donde estaba el niño y adulto y cuando estaba pequeño. ¿Qué te inspiró más del poema? Lo que me inspiró fue de que como el que escribió el poema logró hacer entender a la persona que era el mismo niño en toda la historia, solo que había ido creciendo y había ido cambiando, pero siempre tenía los mismos rasgos que cuando era niño. Adelgazó su condición doliente, aquieto su cambiante pederío. El esqueleto se mantuvo firme, la construcción del hueso se mantuvo la sonrisa, el paso un gesto volador, el eco de aquel niño desnudo que salió de un relámpago, pero fue el crecimiento por un traje, era otro el hombre y lo llevó prestando. La madera del hombre, ¿quién fui? ¿Qué fui? ¿Qué fuimos? No hay respuesta, pasamos, no fuimos, éramos, otros pies, otras manos, otros ojos. Todo se fue mudando hoja por hoja en el árbol y en ti cambió tu piel, tu pelo, tu memoria. Aquel no fuiste, aquel fue un niño que pasó corriendo detrás de un río, de una bicicleta, y con el movimiento se fue tu vida con aquel minuto. La falsa identidad siguió tus pasos. Día a día las horas se amarraron, pero tú ya no fuiste. Vino el otro tú, y el otro hasta que fuiste, hasta que te secaste del propio pasajero, del tren, de los vagones de la vida, de la sustitución del caminante. Ya se ha terminado, entonces ¿qué representa la ciudad? La ciudad representa que ahí cayeron los rayos cuando el niño nació y los relámpagos y como los relámpagos se está en la otra ciudad en el otro lado. Y aquí me imagino que está la ciudad y el otro lado está la cosa. O sea que ese es el otro lado de la ciudad. Ok. ¿Qué te pareció el poema? Bien, excelente. Me gustó porque era de sacar la imaginación que nosotros la pudiéramos hacer y eso a mí me encantó. ¿Qué te pareció el poema de Pablo Neruda? Pues siento que es un poema que inspiró mucho porque él habla de sus etapas de la vida, ¿verdad? Desde que estás pequeño y los cambios que vos tenés hasta que creces. Entonces me gusta un montón porque él los interpreta de una manera demasiado creativa. Otras manos, otros ojos. Todo se fue mudando hoja por hoja en el árbol. Y en ti cambió tu piel, tu pelo, tu memoria. Aquel no fuiste, aquel fue un niño que pasó corriendo detrás de un río de una bicicleta.
y con el movimiento se fue tu vida con aquel minuto. La falsa identidad siguió tus pasos, día a día. 2 horas se amarraron, pero tú ya no fuiste. Vino el otro tú, y el otro hasta que fuiste, hasta que te secaste, del propio pasajero del tren, de los vagones de la vida, de la sustitución del caminante. La máscara del niño fue cambiando, adelgazó su condición doliente, aquietó su cambiante poderío. El esqueleto se mantuvo firme, la construcción del hueso se mantuvo, la sonrisa, el paso, un gesto volador, el eco de aquel niño desnudo que salió de un relámpago, pero fue el crecimiento como un traje, era otro el hombre y lo llevó prestado. Así pasó conmigo. De silvestre llegué a ciudad, a gas, a rostros crueles que midieron mi luz y mi estatura. Llegué a mujeres que en mí se buscaron como si a mí se me hubieran perdido. Y así fue sucediendo. El hombre impuro, hijo del hijo puro, hasta que nada fue como había sido. Y de repente apareció en mi rostro un rostro extranjero. Y era también yo mismo. Era yo que crecía, eras tú que crecías, era todo. Y cambiamos, y nunca más supimos quiénes éramos. Y a veces recordamos aquel que vivía en nosotros. Y le pedimos algo, tal vez que nos recuerde, que sepa por lo menos que fuimos él, que hablamos su lengua. Pero desde las horas consumidas, aquel nos mira y no nos reconoce. Me pareció muy interesante, ya que habla de varias cosas, habla de naturaleza, del niño, habla de varias cosas. Para mí es muy interesante y me gustó. ¿Y del poema qué parte más te llamó la atención? Me llamó más la atención en la parte donde menciona la naturaleza, ya que a mí me encanta todo paisaje, donde dice la hierba crece, el árbol bota las hojas una por una, en el río. A mí me encanta lo de la naturaleza y eso es lo que más me llama la atención del poema. ¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir a España? ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Y por qué el sol es tan mal amigo del caminante del desierto? ¿Quién despierta al sol cuando duerme sobre su cama abrasadora? ¿Qué sigue pagando el otoño con tanto dinero amarillo? ¿Cuántas iglesias tiene el cielo? Entonces no era verdad que Dios vivía en la luna. ¿Dónde termina el arco iris? ¿En tu alma o en el horizonte? ¿De dónde viene el nubarrón con sus sacos negros de llanto? Cuando veo de nuevo el mar me ha visto o no me ha visto? ¿Cuánto medía el pulpo negro que oscureció la paz del día? ¿Y la ballena tricolor? ¿Por qué me atajó en el camino? ¿Son los senos de las sirenas las redondescas caracolas? Y a los claveles, ¿qué les digo agradeciendo su fragancia? Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? ¿Cuál es la flor que vuela de pájaro en pájaro? ¿Cómo se acuerda con los pájaros la traducción de sus idiomas? ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Es paz la paz de la paloma? ¿El leopardo hace la guerra? ¿Qué letras conoce la abeja para saber su itinerario? ¿Cuántas preguntas tiene un gato?
¿Es verdad que en el hormiguero los sueños son obligatorios? ¿Se convierte en pez volador si transmigra la mariposa? ¿A quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos? Si se termina el amarillo, ¿con qué vamos a hacer el pan? ¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul? ¿Cómo logró su libertad la bicicleta abandonada? ¿Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Pero por qué no se convence el jueves de ir después del viernes? ¿Cuántos años tiene noviembre? ¿El 4 es 4 para todos? ¿Son todos los 7 iguales? Si he muerto y no me he dado cuenta, ¿a quién le pregunto la hora? ¿Pero sabes de dónde viene la muerte? ¿De arriba o de abajo? ¿Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? ¿Hay algo más tonto en la vida que llamarse Pablo Neruda?